Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos nuevamente. Buenas noches de Dios. Estamos reunidos otra vez para seguir continuando con el estudio de las obras que dejó Allan Kardec, ¿no? Siempre empezamos la reunión pidiendo a Dios Padre Madre que nos brinde la guía necesaria, nos brinde la luz, la claridad, la apertura de mente y de corazón para recibir la información que estamos estudiando esta noche, que siempre sea para el más alto beneficio de todos nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento mental, físico. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está. Y bueno, resulta que una vez que Allan Kardec desencarnó, el trabajo que él realizó, pues dejó muchas cosas no pendientes, como que muchas preguntas incluso que quedaban por responder, ¿no? Y de esta manera, Allan Kardec, una vez que desencarnó, todavía continuó con su labor, ¿no? En apoyar, a esclarecer muchos de los aspectos que tal vez quedaban en duda o en algunos casos a recordarnos cosas que ya estaban escritas, ¿no? Es por eso que de esa manera Allan Kardec nos dejó como que unas obras póstumas que se le pueden llamar, que son diferentes mensajes y conclusiones que se pueden rescatar después de la muerte de Allan Kardec. Entonces, en los primeros libros que nos dejó Allan Kardec después de su muerte, quería explicarnos nuevamente qué significa Dios, ¿no? En primer lugar, recordemos que hay un solo Dios, una inteligencia suprema que es la causa primera de todas las cosas. Podemos entenderlo mejor como una idea muy sencilla. No hay efecto sin causa. A nuestro alrededor constantemente vemos una enorme cantidad de efectos. La vida, el movimiento de los astros, la armonía de la naturaleza, cuya causa no podemos atribuirnos como humanidad, porque no tenemos la capacidad de producirlos ni de explicarlos por completo. Esas causas están por encima de nosotros, y es lo que llamamos Dios. En distintas culturas y épocas han recibido diferentes nombres, como Jehová, Alá, Brahma, Jofi, Gran Espíritu, pero más allá del nombre, hay que considerar la esencia misma de lo que es Dios. Lo que observamos en el universo no ocurre al azar ni de manera desordenada. Desde la estructura minuciosa del más pequeño insecto o la complejidad de una semilla, hasta las leyes que gobiernan los planetas en el espacio, un orden preciso, una previsión y un cuidado que superan cualquier capacidad humana. Por eso decimos que esa causa es soberanamente inteligente. Dios además es eterno, porque si hubiera tenido un comienzo, tendría que haber algo antes de él, y eso nos llevaría a un ciclo sin fin hasta llegar a lo infinito. Es inmutable, ya que si pudiera cambiar, las leyes que sostienen el universo perderían estabilidad. Dios también es inmaterial, lo que significa que en su esencia no es como la materia que conocemos, porque si lo fuera, estaría sujeta a cambios y no podría ser inmutable. Dios también es único. Si existieran varios dioses, habría muchas voluntades y no veríamos la unidad que existe en la creación. Dios también es todopoderoso, porque si existiera algo más poderoso, ese algo sería el verdadero Dios. Dios también es soberanamente justo y bueno, porque en sus leyes, desde la más simple hasta la más compleja, encontramos siempre un equilibrio perfecto,
que no permite durar de la justicia ni de su bondad. Además, Dios es infinito en todas sus perfecciones. Si alguna de ellas fuera limitada, ya sea la eternidad, el poder, la justicia o la bondad, podríamos imaginar a otro ser que sí pudiera tener esas cualidades sin límite. Y entonces ese otro ser sería Dios en realidad. En conjunto, reconocemos a Dios como el origen absoluto de todo lo que existe. Es una inteligencia suprema que no solo creó el universo, sino que lo sostiene con leyes sabias, justas y llenas de bondad. Es eterno, es inmutable, es inmaterial, es único, es todopoderoso y es infinito en todas sus perfecciones. Más allá de los nombres o tradiciones, su presencia se manifiesta en cada detalle de la creación, y comprenderlo nos invita a vivir en armonía con ese orden divino. También Allan Kardec nos dejó un recordatorio con respecto al alma. Sabemos que dentro de cada ser humano existe un principio inteligente al que llamamos alma o espíritu. Este espíritu es independiente de la materia y es lo que nos permite pensar, sentir y tener un sentido moral. Si el pensamiento fuera una simple propiedad de la materia, veríamos a la materia inerte pensar por sí misma, cosa que nunca ha ocurrido. Además, cuando el cuerpo muere, deja de manifestar pensamiento, lo que nos lleva a concluir que el alma es algo distinto y separado de la materia. Nuestros órganos son únicamente instrumentos que utilizamos para expresar lo que pensamos y sentimos. Ahora bien, si nos basáramos en la idea materialista de que el pensamiento es algo que segrega el cerebro como el hígado segrega bilis, entonces tendríamos que aceptar que al morir, la inteligencia y todas las cualidades morales desaparecerían para siempre. Bajo esa visión, nuestros seres queridos se perderían sin remedio. Los grandes genios no tendrían mérito alguno, pues sus capacidades serían solo fruto de una suerte biológica. Y la diferencia entre el sabio y el ignorante serían únicamente la capacidad cerebral. Esto nos llevaría a consecuencias peligrosas. Si no hubiera nada después de la vida, ¿qué sentido tendría esforzarnos por hacer el bien? La lógica sería buscar el máximo placer, incluso a costa de otros. El egoísmo se volvería la norma, y quien sufriera sin remedio podría considerar el suicidio como una salida natural. El materialismo, por lo tanto, justifica el egoísmo, niega la caridad y quita todo valor moral al esfuerzo de vivir bien. Por otro lado, el espiritismo nos da pruebas de que el alma es independiente del cuerpo. Las acciones inteligentes del ser humano no pueden tener como causa algo inerte. Y los fenómenos espíritas nos muestran que el alma puede actuar por sí misma, incluso durante la vida. Se manifiesta sin la intervención del cuerpo. Al igual que la química puede separar y volver a unir los elementos del agua para estudiar sus propiedades, el espiritismo puede reconocer y mostrar cómo el espíritu y la materia son dos elementos distintos en el ser humano, confirmando que cada uno es independiente del otro.
Sabemos también que el alma sobrevive al cuerpo y que conserva su individualidad después de la muerte. Si no fuera así, nuestra conciencia se perdería en todo y las comunicaciones escritas han demostrado que las almas mantienen sus características y personalidad, que no se funden totalmente a una masa uniforme. A esto se suman pruebas materiales. También han existido manifestaciones visibles y apariciones que están documentadas y comprobadas tantas veces que ya no es posible descartarlas como falsas. No solo eso, después de la muerte, el alma puede ser feliz o desdichada según el bien o el mal que haya hecho en vida. Si creemos en un Dios justo, no podemos pensar que un criminal y una persona virtuosa tengan el mismo destino. Como en la vida terrenal no siempre vemos que el mal reciba castigo, ni que el bien sea recompensado, debemos entender que la justicia divina se cumple en otro plano, después de esta existencia. Además, las comunicaciones con los espíritus nos han permitido conocer directamente testimonios que describen su estado de felicidad o sufrimiento y explican las causas de cada uno. En definitiva, Dios, el alma, su supervivencia y su individualidad después de la muerte, así como las recompensas y penas futuras, son principios comunes a todas las religiones. El espiritismo, por otro lado, aporta, junto a todas las pruebas morales de esos principios, pruebas materiales que han sido obtenidas a través de la observación y la experimentación. Esto cierra el camino a la duda del materialismo y devuelve la fe a quienes la han perdido. También Allan Kardec nos recuerda lo que significa la creación. Reconocemos que Dios es el creador de todas las cosas. Esta afirmación se apoya en lo que ya hemos reflexionado al hablar de su existencia. Todo efecto tiene una causa, y la causa suprema es Dios. El principio de todas las cosas forma parte de todos los misterios divinos. Todo nos lleva a pensar que Dios es el autor de lo que existe, pero no sabemos con certeza cómo ni cuándo lo creó. Incluso desconocemos si la materia es eterna como Él o si tuvo un origen en un momento determinado. Dios no ha considerado necesario revelarnos esos detalles. Podríamos remontarnos a ciertas causas observando los efectos, pero hay un límite que no podemos cruzar. Pretender hacerlo es además inútil, arriesgarnos a caer en un error. En nuestra búsqueda de lo desconocido, tenemos una guía segura, los atributos de Dios por un lado. Si aceptamos que Él es eterno, es inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, infinitamente justo y bueno, y perfecto en todos estos atributos, entonces cualquier doctrina o teoría que intente reducir, aunque sea un poco cualquiera de esos atributos, es necesariamente falsa, pues atentaría contra la misma idea de Dios. En cuanto a los mundos materiales, sabemos que tuvieron un principio y que tendrán un fin. Sea la materia eterna o creada en un momento, lo cierto es que se transforma constantemente.
Los mundos surgen de la aglomeración y transformación de la materia. Así que como todo lo material, tiene un inicio y un final, aunque las leyes exactas de esos procesos aún no las conocemos, la ciencia en cierta medida puede explicar cómo se han formado y cuál pudo ser su estado primitivo. Y cualquier idea que contradiga los hechos demostrados por la ciencia será falsa, a menos que se demuestre que la ciencia está equivocada. Al crear los mundos, Dios también creó a los seres inteligentes que llamamos espíritus. No sabemos con exactitud cómo se originaron ni el modo de su creación, pero sí sabemos que fueron creados simples e ignorantes, es decir, sin conocimiento del bien y del mal ni de la ciencia, pero con la capacidad de aprender, progresar y alcanzar todo conocimiento con el tiempo. En sus inicios, los espíritus viven una especie de infancia, sin voluntad propia y sin plena conciencia de su existencia. A medida que el espíritu se aleja de este punto inicial, sus ideas comienzan a desarrollarse, como sucede con un niño. Junto con ese desarrollo aparece el libre albedrío, la capacidad de elegir qué camino tomar y decidir si avanza o no en su progreso. El objetivo final de todo espíritu es alcanzar el máximo de su perfección posible para una criatura. Esa perfección lo conduce a la felicidad suprema, y el tiempo para llegar a ella depende del uso que haga de su libre albedrío. Los espíritus son colaboradores del poder divino, son la fuerza inteligente de la naturaleza y participan en la realización de los designios de Dios, ayudando a mantener la armonía del universo y a cumplir las leyes que lo rigen. Para colaborar en el mundo material, los espíritus toman un cuerpo físico de forma temporal. Cuando están encarnados forman la humanidad, y el alma humana no es otra cosa que un espíritu encarnado. La vida espiritual es la vida verdadera y permanente del espíritu. La vida corporal es apenas un instante en la eternidad. Encarnar forma parte de las leyes de la naturaleza y es necesaria para el desarrollo del espíritu y para contribuir a la obra de Dios. A través de la experiencia en el cuerpo, el espíritu desarrolla su inteligencia y al vivir conforme a la ley divina, obtiene méritos que lo acercan a la felicidad eterna. Así, mientras el espíritu coopera con la creación, también trabaja en su propio progreso. El perfeccionamiento del espíritu es fruto de su propio esfuerzo. Avanza más rápido cuanto mayor es su voluntad y dedicación para adquirir las cualidades que le faltan. No puede lograr en una sola vida todas las virtudes y conocimientos que necesita. Por eso progresa a través de múltiples existencias. En cada una de ellas da pasos adelante y va desprendiéndose de sus imperfecciones. En cada nueva encarnación, el espíritu conserva los avances e inteligencia y moral alcanzados en vidas anteriores, así como los defectos que aún no ha logrado superar. Si en una vida el espíritu no progresa y desperdicia la oportunidad de mejorar, tendrá que repetir la experiencia en condiciones más difíciles, de acuerdo con el grado de negligencia o resistencia que haya demostrado. En cada existencia debe ganar algo en el bien y perder algo en el mal. Con el tiempo y tras varias encarnaciones, se purifica y se convierte en un espíritu puro.
El número de vidas corporales que necesitamos no está determinado. Depende de nuestra voluntad para cortar ese camino mediante un trabajo activo y constante en nuestro mejoramiento moral. Entre una vida y otra, el espíritu vive en estado errante, en el mundo espiritual, pero este periodo no tiene una duración fija. Cuando en un mundo alcanzamos el grado máximo de progreso que nos permite llegar a ese lugar, lo dejamos para encarnar a otro más adelantado, donde adquiriremos nuevos conocimientos. Y así seguimos avanzando hasta que ya no necesitemos un cuerpo material y pasamos a vivir únicamente en la vida espiritual, donde también seguimos progresando por otros medios. Cuando alcanzamos el punto más alto del progreso, disfrutamos de la felicidad suprema, participamos de los consejos de Dios, compartimos su pensamiento y nos convertimos en mensajeros y ministros para el gobierno de los mundos, dirigiendo a otros espíritus que están en distintos grados de desarrollo. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas tres obras póstumas que nos dejó Allan Kardec? Al reflexionar sobre Dios, reconocemos que hay una inteligencia suprema, que es el origen de todo lo que existe. Este ser, Dios, es eterno, es inmutable, es inmaterial, es único, todopoderoso, infinitamente justo, sostiene el orden del universo con leyes perfectas. Su presencia se manifiesta en cada detalle de la creación, desde lo más pequeño hasta lo más grandioso. Y comprenderlo nos inspira a vivir en armonía en ese orden divino, reconociendo que más allá de los nombres o tradiciones, hablamos siempre de la misma causa suprema. También afirmamos que en cada ser humano existe un principio inteligente, independiente de la materia, que lo llamamos alma o espíritu. Es este principio el que nos permite pensar, tener sentido moral y desarrollar nuestras facultades. El espiritismo nos brinda pruebas claras de su existencia y de su independencia del cuerpo y de su supervivencia después de la muerte. Comprendemos que nuestras acciones en la vida determinan nuestro estado futuro y que Dios, en su justicia, no otorga el mismo destino al que obra bien y al que obra mal. Esto nos invita a cultivar la bondad, la caridad, como base del progreso personal y colectivo. Y la creación nos enseña también que Dios no solo creó el universo material, sino que también creó a los espíritus, dotándolos de la capacidad de aprender y progresar. Cada espíritu recorre un camino de perfeccionamiento a través de múltiples existencias y experiencias, desarrollando su inteligencia y moralidad hasta alcanzar la pureza y la felicidad suprema. Encarnar forma parte de las leyes de la naturaleza y es una oportunidad para colaborar con la obra divina mientras crecemos y nos desarrollamos como seres espirituales. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda sobre estas tres obras que nos dejó Allan Kardec? Bueno, gracias por su atención nuevamente. Siempre damos gracias a Dios Padre Madre por permitirnos recibir este alimento espiritual, esta información que nos ayuda a entender un poco más
este plano en el que estamos viviendo, que nos incentiva a cultivar en nosotros la humildad, la moral, hacerla crecer en nosotros, para que así podamos continuar también con nuestro camino de crecimiento. Gracias siempre porque tenemos siempre el pan en nuestra mesa. Gracias por nuestros seres queridos que nos acompañan también. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está. Buenas noches de Dios, hermanitos, hermanitas. Que descansen.